muchísimas veces hemos hecho comidas, cenas, cuando viene gente o cuando ¿Aquí? tenemos ensayos, claro, y pues hacer aquí. Ah, tengo que poner en la calle, sí. Sobre todo aquí, pues cuando vienen titiriteros de estos amigos de Maite Gaby, titiriteros, que estos, los titiriteros son otra raza, ¿eh? Estos son otra raza. Peña esta de que lleva un mogollón de años haciendo títeres, así digo yo, Maite Gaby. Entonces, ¿grabamos lo de firmar esto? Yo a Paco le he grabado las manos filmando. Ah, pero es que no ha firmado aún, ¿eh? La firma está aquí. Esa es la hoja de rellenar. Vale, pues bueno, pues Entonces, firma también. entrevistador. Y tú también firmas, ¿no? Sí. Entrevistador. Podría haber estado Lola también, ¿sabes? Pero como supongo que le vendrá mal por la función, al final no te he dicho nada, digo, no. Firma abajo. La firma. Te la puedo falsificar muy fácil, ¿eh? No, es muy difícil falsificar ¿Sí? esa firma. Sí, sí. La reconocerías entre 40, ¿no? Solo la conoce la persona de la gestoría, que es la que mejor firma. La conoce mejor que yo. No, la de Mar no te la pierdas también. Bueno, pues ya está, ¿no? Bueno, muy bien. Pues nada. Luego editáis el que no es todo, ¿no? O lo sacáis No, todo. a lo mejor estábamos pensando a lo mejor hacer como una especie de archivo para que se vea todo también, ¿no? Pero bueno, si hay, siempre será un poco de edición, ¿no? De cortar cositas y eso, Sobre ¿no? todo nuestras preguntas, porque nuestras preguntas, o sea, las Sí, que ahora- te hace ahora- el entrevistador, luego lo cortaremos. Por eso Claro, la importancia se nos de hace muy retomar largo. la pregunta para que Sí. se entienda. Sí, te explico un poco. Entonces, mira, yo te hago la pregunta. Entonces, dejas una pausa para que ahí se pueda editar y recoges la pregunta en tu respuesta. Es decir, yo te digo, ¿cuál es el nombre de la compañía? El nombre de la compañía es tal. ¿Vale? Para que luego a la hora de edición, porque mi voz no saldrá. Te vamos a preguntar, ya te lo dije, sobre el proyecto que pediste para el año pasado, que os dio es lo de los patos, ¿no? Vale. Es la que os concedieron en Sí, el pero 2010. pedimos para otro proyecto y lo hemos cambiado. Claro. Ah, Porque vale. al no darnos... O sea, para el que pedisteis no se os dio... No, sí nos dieron, pero como nos dieron mucho menos de lo que... con eso no podíamos hacer la producción. Si pedimos 40.000 euros, nos dieron 12.000 euros, con eso no pudimos... entonces hicimos una cosa, lo leí yo, en el que no podíamos pagar actores, es imposible. Claro. Y porque Sí. también nos apetecía y... Claro. Es que, claro, eso, bueno, ahí luego está recogido, porque es cuál es el presupuesto global y cuál es la ayuda recibida. Hostia, pero entonces toda esta información la tenía que haber traído. Hombre, así más de cosas concretas, no, o sea, tampoco os hace falta cifras como súper exactas. Ahí, en el apartado del proyecto, yo creo que la cifra más exacta es cuál es el presupuesto global del proyecto, que es 40.000, y cuál es la ayuda recibida. Es decir, yo pedí 40 y me dieron 12, eso lo tienes claro. Y luego, pues eso, por ejemplo, cómo administras este dinero para materializar el proyecto, en qué se va el dinero. Es que no hace falta que des cosas súper exactas, pues ¿sabes? Vale. Más o menos, no creo que no hace falta como al dedillo, ¿no? Es más o menos para saber cómo se distribuye, cuál es la cantidad que estamos hablando. Vale, entonces empezamos. Sí. Vale. Entonces, ¿cuál es el nombre de la compañía? Es la compañía hongaresa de teatro. ¿Y cuál es el nombre de la empresa? Compañía hongaresa de teatro SL. Recoge la pregunta, ¿vale? El nombre de la compañía... Perdón, has dicho... ¿El nombre de la empresa? El nombre de la empresa es Compañía Hongaresa de Teatro SL. ¿Cuál es su forma jurídica? La forma jurídica es una sociedad limitada. ¿Cuándo se constituyó? Se constituyó... Primero nacimos como... La compañía primero se constituyó como asociación cultural en 1995.
Luego tomamos la decisión de de ser empresa, y entonces me hice autónomo y presentamos la documentación yo como autónomo, y finalmente en el 2001 nos hicimos sociedad limitada. ¿Cuál es la sede actual? La sede actual de la compañía es la calle Diagonal, número 8 de Puerto de Sagunto, que es un pequeño apartamento, que de hecho es un apartamento mío, y que durante esos últimos 10 años yo me fui a vivir de allí, y durante ese tiempo lo he cedido como espacio para la compañía. ¿Quiénes sois la compañía? La compañía somos Lola López, Lluïsa Cunillé y Paco Zarzoso. Has apartado sobre la compañía. ¿Quién es Paco Zarzoso? Es decir, ¿cuál es tu trayectoria anterior y cuál es tu función dentro de la compañía? Y también, como no están Lola y Lluïsa, puedes hablar un poco de la función de ellas dentro de la compañía. ¿Dices cuál es La trayectoria, anterior? sí, de dónde vienes hasta llegar a la compañía, cuál es tu función dentro de ella, y también si hablas un poco de Lluïsa y de Lola. Antes de empezar en la compañía, había trabajado como actor, contratado en algunas compañías, como en MoMA Teatre, en Lorta, y además ya había trabajado en otra compañía, en Grita Teatro, que nunca no fue una empresa, fue una asociación cultural. Y bueno, hasta ese momento, hasta que empezó la compañía, pues había hecho de actor, de director, de autor, de técnico, de todo. Y bueno, es lo que continúo haciendo en mi compañía. En este momento, en la compañía hongaresa, tanto como Lola y como Lluïsa, compartimos la dirección artística, por un lado. En mi caso también, aparte, soy el administrador de la SL, y dentro de la compañía pues hago de todo. Pues desde trabajos puramente administrativos, muchas veces tengo que cargar la furgoneta, dirección de espectáculos, actor, técnico de sonido, autor, labores de distribución, pues un poco muchas labores. Y al igual que mis compañeros de compañía, bueno, vivimos sobreexplotados realmente por la empresa. Lo único como bueno, queremos tener esta compañía, porque esta compañía la hicimos porque éramos 3 amigos que queríamos ser amigos haciendo teatro, y queríamos hacer teatro, decidimos montar esta compañía. La desgracia es que al hacernos empresa, pues vivimos, bueno, es una carga por la sobreexplotación exagerada. ¿Cuál es el origen de la compañía? Es el origen de la compañía es un origen muy poco funcional, muy poco racional. Nos encontramos en Barcelona. Lola estaba haciendo un espectáculo de Lluïsa Cunillé. Yo fui a hacer un taller con Sinisterra, y decidimos, de pronto hubo un encuentro en el que Lola dijo: tienes que conocer a Lluïsa. Nos conocimos, nos encontramos y dijimos: tenemos que hacer una compañía de teatro, tenemos que hacer un espectáculo. Fue más la idea de hacer un espectáculo juntos, pero muy pronto estuvo la voluntad de darle a ese encuentro una continuidad. Hicimos nuestro primer espectáculo, Intemperie, con la única idea de querer hacer teatro,
Nunca pensamos en ese momento que íbamos a ser una sociedad limitada ni nada de esto. Queríamos hacer teatro y nació de un sueño, de una voluntad de querer hacer teatro, de unas personas que quieren juntarse para hacer teatro. ¿Con qué finalidad se crea la compañía? Se creó con la única finalidad de tres personas que quieren unir sus imaginarios para hacer teatro juntos. Enseguida apareció la importancia de que éramos generadores de textos y de poder poner nuestros textos en escena, ¿no? Creo que hay muchas compañías que nacen desde una voluntad de autores que antes de ver sus obras en cajones, y creo que fue una voluntad porque estaba tanto Lluïsa como yo ya teníamos textos que queríamos representar, y también hubo una voluntad, yo creo que la compañía muy importante, una voluntad de querer escribir juntos, también Lluïsa y yo, y era el lugar de poder hacer obras juntos y representarlas, y también probar estas obras juntos, al mismo tiempo que la necesidad de trabajar con Lola como actriz, luego también como directora, y eso fue por lo que se generó. 3 momentos claves en la trayectoria de la compañía. Coge la pregunta. Sí, 3 momentos claves en la trayectoria de la compañía. Son 17 años y no recuerdo, de pronto me han venido, no sé por qué, más momentos terribles que momentos felices. Aunque, si tengo que ser sincero, yo creo que una compañía de teatro, tal y como la nuestra, con tanta autoexplotación, yo siempre he tenido la sensación que hay muchos más momentos de angustia con respecto a la compañía y muy pocos momentos de satisfacción. Lo que pasa que creo que esos pequeños momentos de satisfacción pagan todo, ¿eh? Tengo el recuerdo de el momento quizá importante fue cuando llegamos a Santiago de Chile y no llegó la escenografía. Y en 24 horas tuvimos que de pronto encontrar una escenografía nueva y vestuario y todo. El momento en el que, después de hacer la obra, después de estar 24 horas sin dormir, y salió una de las mejores funciones de la compañía, eso pagó todo el sufrimiento de la compañía. Otro momento importante de la compañía fue pues el momento de la gestación, el momento que decidimos en la cafetería de la Estación de Francia de Barcelona juntarnos, y muchas veces yo he pensado que no tenemos que olvidar eso, ¿eh? Porque nunca quisimos ser, si nos hicimos empresa era para hacer, porque éramos una compañía de teatro, y hay veces que lo empresarial se nos ha comido el propio impulso que era que queríamos hacer teatro, ¿eh? Y otro momento, pues esta noche, que vamos a actuar aquí, en el barrio del Cabañal, y donde de pronto decimos, sí, para esto ha valido la pena 17 años, para hacer teatro, una obra escrita por nosotros, una obra que hemos sido fieles a nuestra estética, nuestra ideología, continuamos el núcleo, hay muchos amigos en el equipo artístico, creemos que tiene una utilidad hasta esta obra, aunque muchas veces no hemos hecho obras políticas, y nos da una satisfacción enorme hacerlo en un espacio como este, como el Estéreo, un espacio de niños, donde, si nos hubieran dicho hace 17 años, dentro de 17 años estaréis en un teatro pequeño como este, haciendo una obra de teatro sobre el Cabañal con una obra, hubiéramos firmado. Yo hubiera firmado hace 17 años. Estoy muy feliz de continuar, de resistir y de envejecer bien. Creo que esta obra nos da la idea de que podemos envejecer mal en algunas cosas, pero en lo artístico vamos, porque seguimos siendo amigos
y seguimos haciendo el teatro que nos gusta. Ahora nos metemos más en proyecto y subvención, ¿vale? Entonces, el título del proyecto por el que habéis recibido la subvención del 2010, o sea, ¿cuál es el título del proyecto y de qué trata? El título del proyecto que pedimos. Vale, como está esa cosa, explícalo. Sí. Pedimos para tal y ya hemos hecho tal. Nosotros pedimos un proyecto para hacer Ultramarinos, que es una obra mía, que se pudo ver en Barcelona, en una coproducción del Festival Grec, con Sitges, hace 10 años, ganó el premio Ciutat de Barcelona, y siempre, bueno, queríamos también hacerla. Es una obra de pequeño formato, con 3 actores, el mismo formato que El alma se serena, y necesitamos un actor, también un actor mayor, que pusimos a Juan Manley, y queríamos hacerlo también con Pep Ricard, un actor que ha trabajado en la compañía, y con Lola López, dirigido por mí, un proyecto parecido tal. Entonces, bueno, pedimos 40.000 euros como ayuda, y nos encontramos que de pronto, después de 16 años como compañía, nos dan 12.000 euros. Estuvimos a punto de directamente renunciar a la ayuda porque nos parecía una vergüenza, después de, sabiendo por nuestra trayectoria que en el anterior espectáculo eran con 20.000 euros que tuvimos de ayuda, dimos de alta, hicimos un trabajo con 3 actores, con diseño de iluminación, de nuevo autoexplotándonos, la compañía sin cobrar nada, y aquí que dijimos, bueno, vamos a seguir haciendo teatro, no podemos, vamos a recoger esta ayuda, y cambiamos el proyecto. No podíamos, con 12.000 euros no podíamos pagar, ni mucho menos, era imposible, hubiéramos tenido que volver a poner más dinero, y estamos en un momento en números rojos. ¿Qué decidimos? Pues bueno, hacer una obra que se ajustara, en el que de pronto casi no cobrábamos nada, pero con esos 12.000 euros podíamos tener un mínimo de producción para pagar mínimamente a un equipo. Bueno, 12.000 euros es el presupuesto de un teatro de falla, de un teatro de barrio. No, con 12.000 euros es lo que cuesta en una producción grande, no sé, la cuarta parte de una escenografía. Y decidimos hacer una obra que nos gustaba, que de pronto, además, tuvimos ganas de hacer una obra con la idea de los orígenes, de Lola y yo como actores, y lo que pareció era como una cosa en un principio triste, porque no pudimos hacer el proyecto que queríamos, decidimos convertirlo en algo creativo. Hicimos una obra arriesgándonos artísticamente a hacer algo que no habíamos hecho nunca. Partimos de la obra de Patos salvajes de Ibsen, hicimos un trabajo de investigación. Yo creo que es posiblemente una de las obras más complejas y donde hemos ido más lejos en nuestro trabajo de investigación. Y de hecho, bueno, se pudo ver en Barcelona, ha gustado mucho y hemos de nuevo aprendido, porque todas las ideas de la compañía es siempre hacer algo diferente, ¿no? Estamos muy contentos porque Ultramarinos ya estaba escrita, se hará o no se hará, se representó, y esta obra no, Patos salvajes ha nacido de nuevo de la austeridad. La austeridad, no tiramos la toalla, sino hicimos una obra, el equipo, y con la idea de hacer de nuevo algo completamente novedoso dentro de nuestra producción. ¿Cuál es el presupuesto global del proyecto y a cuánto ascienden las ayudas recibidas? Lo has medio contestado ya, pero... Este proyecto de Patos salvajes costaría más o menos 40.000 euros, porque en vez de 3 actores son 2. Lo que pasa es que, claro, como ya contamos que los actores prácticamente ya no cobramos desde hace bastante tiempo, entonces lo hemos tenido que solucionar con 12.000 euros, en el que hay pagado un diseño de iluminación, en el que hay pagado un diseño de escenografía, una realización de escenografía,
en el que hemos cobrado algo por autoría, dirección y actuación, pero de nuevo, claro, hemos hecho milagros, absolutos milagros. Hemos trabajado, bueno, por 12.000 euros no puedes pagar. Han participado 10 personas en la producción, y lo hemos hecho con el dinero que se gasta que tiene mucho más un teatro de Fallas. Y nosotros llevamos 17 años haciendo teatro, contratando producciones a 5 actores, siempre actores valencianos. Es muy extraño, del año pasado a este nos han reducido la mitad de la ayuda. No sé hasta qué punto el haber hecho una obra como El alma se serena, de haber estado en Cero Responsables, ha tenido algo que ver. Yo ya empiezo a sospechar que sí. Pero bueno, hay una voluntad por parte de Teatres de la Generalitat de que desaparezcamos. No interesamos. Para Teatres de la Generalitat, la hongaresa, no interesamos. A mí puedo entender que no les gustemos estéticamente o tal, pero me parece que somos una compañía que merecemos una ayuda solo por el hecho de que somos una compañía que llevamos todos unos años, de que generamos trabajo. Hay una persona trabajando en la administración prácticamente fija, y en la que nuestros trabajos se están viendo posiblemente en los últimos espectáculos en 7 comunidades diferentes. Hace 2 años estuvimos en 4 países diferentes, y nos reducen la ayuda con una voluntad de que desaparezcamos. Bueno, yo creo que no es ni siquiera que quieran que desaparezca, sino es absolutamente que les damos lo mismo. No hay absolutamente ninguna ayuda. Yo ese lugar tengo toda la sensación de que si de pronto dijéramos dejamos de hacer teatro aquí, daría igual. Porque así se trata aquí a la hongaresa, pero luego, por ejemplo, te vas a Buenos Aires, ¿no? Dentro de poco. Sí, ahora en abril me voy a dirigir hilvanando cielos al Teatro San Martín. Estaré 3 meses en un centro de producción en el que, bueno, se hará en el teatro que es el Teatro Nacional de Buenos Aires. En ningún momento Teatres de la Generalitat me ha pedido la posibilidad de hacer ninguna obra, pero ni a mí ni a la autoría valenciana se ha querido solucionar de esa manera tan absurda, de que sí, se programan de vez en cuando, pues sí que hay programación de autores valencianos en el Thalía, pero no se soluciona el apoyo a una dramaturgia simplemente programando. Tienes que apostar por ella y producir de una manera seria. Yo soy tan pesimista, pero tan pesimista con cómo el poco interés que se tiene desde cultura por el teatro, por la autoría, y sobre todo el desprecio a los ciudadanos, el desprecio al público. Ya no es que estemos en un estado, los profesionales, de un estado de desahucio, que eso es cierto también, pero ¿qué pasa con el público? Un público que no tiene, que ya es un público que ha perdido cualquier referente, porque no puede ver, ni puede ver Ibsen, ni puede ver un teatro de calidad, ni puede ver cuál es la autoría que nace. No ve un teatro hecho desde el amor, hecho desde la valentía. Solo lo que se ve es teatro hecho, en muchos casos lo que llega es porque son parte de los productos dentro de los lobbies de poder, que se hacen por criterios de amiguismos, criterios azarosos. Los criterios son absolutamente marcianos. O sea, el teatro que se ve en Valencia, al que uno puede, menos mal, que es verdad que ahora hay un momento, pues yo creo que sí que están pasando muchas cosas en salas pequeñas, pero el ciudadano que quiere ir a ver teatro no puede ver teatro de fuera, no puede ver teatro internacional que llega, y la oferta que ve depende del capricho, del azar, sí que a lo mejor de vez en cuando te puedes encontrar alguna cosa que está bien.
Es que no sé si le he dicho, ¿cómo distribuyes el dinero de la ayuda para materializar el proyecto? Es decir, ¿cómo lo distribuís? Lo has hablado un poco, lo has contado un poco ya, pero ¿lo puedes concretar más? O sea, Pues en este último trabajo hay una parte que va destinada a los diseños mínimos de iluminación, gastos de escenografía, de utilería, gastos de publicidad, la persona que está en la producción, y en este caso también decidimos en esta obra que éramos autores, directores y actores. Bueno, Lluïsa no era actriz, pero que era un espectáculo de nosotros, y hemos cobrado también una parte nosotros, los tres. si no hubierais recibido las ayudas, ¿cómo afectaría esto al proyecto? Hubiéramos hecho otro proyecto. Nosotros contamos con una ayuda del INAEM, una ayuda gira, que curiosamente es una ayuda bastante buena. El INAEM nos da 30.000 euros, y el año pasado también nos dio una ayuda a gira a producción extranjero. Yo estuve en Córdoba también haciendo una obra. Entonces estamos convencidos que si no nos dan ahora dinero, haremos una obra y la giraremos. Lo que pasa que es una putada, porque lo que estamos haciendo durante muchos años estamos gastando el dinero del INAEM, del INAEM, para poder girar, porque contratamos actores. Entonces tenemos los gastos que supone. Los gastos del INAEM solo son para la gira. Entonces, para producción no podemos tener sueños de producción, de decir, vamos a estar durante 3 meses trabajando. Tenemos que gastar, entonces hay que autoexplotarnos, y nos encontramos con esa paradoja. El INAEM nos apoya para poder girar por fuera, pero tenemos que producir. Y es curioso que nuestra propia comunidad, que debería de apoyarnos en la producción, absolutamente no apoya nada. Y se genera también una paradoja, porque decimos, nos anima que el INAEM nos pueda dar un dinero para girar y cumplir. Y nosotros además es que lo fuerte es que cumplimos, hemos cumplido siempre con todas las obligaciones de hacer 20 actuaciones fuera, que hay muy pocas compañías que lo hagan, pero lo hacemos con un espectáculo que lo hemos hecho con 4 duros, ¿no? ¿Cómo? Autoexplotándonos, hasta el momento en el que imagino que, no sé, posiblemente pegaremos también, tiraremos digo hoy que estamos muy felices, pero porque la euforia de ver que hay mucha gente, que hoy en el teatro pequeño, pero también siempre estamos en el límite de dejarlo, porque tenemos una deuda desde hace años, y la autoexplotación, el hecho de que tengamos que hacer otras cosas que no son lo artístico, eso mata a cualquiera, ¿no? Porque dices, bueno, si yo quería hacer teatro, yo no quería estar en una oficina o pelearme con los bancos o despertarte a las 4 de la mañana porque de pronto al día siguiente se te acaba la póliza de crédito. ¿Cómo han evolucionado las ayudas a lo largo de vuestra trayectoria? Recoge la pregunta. Las ayudas del INAEM han evolucionado en 10 años que estamos teniendo ayudas, con los dos gobiernos, cuando gobernó tanto el PP como el PSOE. Han evolucionado desde darnos 20.000, 15.000 euros al principio, hasta darnos ahora 35.000 euros con ayuda bienal. Desde hace 6 años el INAEM ha apostado por nosotros con una ayuda bienal. En Valencia
en esos mismos años empezamos, nos daban más o menos lo mismo y cada vez nos han ido dando menos. Nunca quisieron que estuviéramos en la ayuda bienal, por ejemplo. Entonces es muy paradójico que nosotros competimos en España con 700 compañías y somos una de las 20 que nos dan la ayuda bienal. Y en la Comunidad Valenciana no nos dan la ayuda bienal. También creo que los criterios infectos, bueno, de cómo se tomaban las decisiones durante un momento, de qué compañías tenían la ayuda bienal, eran las compañías que tenían de pronto como que tenían más recursos y eran más comerciales, eran las que tenían más posibilidades de las ayudas públicas, ¿no? Entonces, bueno, nosotros nunca tuvimos, las ayudas nos han ido descendiendo y en la última etapa ha sido, nos han ido directamente rebajando, ahora no tengo aquí las cifras, pero bueno, este año han sido 12.000 euros, el año pasado eran 20.000, pero es que hace 6 años a lo mejor ya teníamos 20.000. Entonces, bueno, ha sido, sí que hemos tenido la sensación que el INAEM cada año ha habido un aumento paulatino hasta que se quedó en 35.000 euros, que es más o menos el tope y no nos da más, y tampoco queremos más, porque pensamos que nuestro nivel de trabajo tampoco, no necesitamos más ayudas, tampoco más de 35.000 euros. Pero sí que si hubiéramos tenido un apoyo para producir, el problema es que tenemos esa ayuda gira, pero aquí no podemos producir ¿qué se puede hacer con 12.000 euros? A Una colación cosa, de esto, entonces. pero esto había que decirlo, es que no sé si esto de las opiniones había que decirlas. Sí, cada uno como quiere. O puedes decirlo... Sí, de hecho ahora hay una pregunta que es más específica. No, es que a lo mejor estoy pensando que tendría que haber sido mucho más... ¿O qué? No, cada uno No sé, está cada bien. uno. Cada uno está Ya, bien, ya. está bien. Pero mira ahora la siguiente. ¿Qué deficiencias y aciertos observas en la orden de ayudas? La siguiente, para que la sepas, es si tienes alguna, cómo podrían mejorarse, porque esas dos las están mezclando. Entonces, por una parte son las deficiencias, los aciertos y cómo se podría mejorar. ¿Qué deficiencias? Es una orden de ayudas que desde el principio nunca se ha valorado el proyecto artístico. Ahí pone que tienen 40 puntos, pero como de nuevo tiene que ver con los criterios caprichosos de comisiones que no se mueven por realmente un criterio artístico, si nosotros presentamos Ultramarinos, que es un premio, como el año pasado, premio que fue Premio Ciutat de Barcelona, con actores como Juan Manlí, Pep Ricard, actores premiados, con un proyecto que necesita realmente un apoyo económico mínimo de 3 actores, nos dan 12.000 euros, ¿qué criterio artístico se ha tomado a una obra premiada con unos actores de esa calidad? ¿Qué criterio artístico? Nunca se ha tenido en cuenta los criterios artísticos. Ese es yo creo que el gran problema. Luego hay una cosa absolutamente... es una ratonera la orden de ayudas, porque están los proyectos bienales en los que de pronto hay unas compañías que sobre todo son las que se supone que tienen como sí, tienen un equipo tienen 2 personas dadas de alta como mínimo, que tienen acceso a estas ayudas bienales y que tienen 2 años en el que pueden estar tranquilos y con unas ayudas que son 3 o 4 veces mayores que las ayudas a los pequeños. Entonces se genera entre estas ayudas bienales y las ayudas a la producción de las otras compañías, es como una especie de charco donde las compañías pequeñas son casi como peces, a ver quién va, se pueden generando dinámicas horribles. Yo creo que es una orden. ¿Cómo se podría mejorar?
Yo creo que se tendría que mejorar valorando de una manera real, valorando por una parte el criterio artístico y la trayectoria de la compañía. ¿Cuál es su compromiso con el teatro por su trayectoria? Porque eso también hay que valorarlo, desde luego. Tendría que ser unas ayudas que dieran la esperanza también de que compañías que empiezan tengan la posibilidad también de poder acceder, Yo creo que hay muchas compañías que saben, ni siquiera van a presentarse con proyectos magníficos de compañías jóvenes que no van a tener el apoyo, mientras que compañías que ya han olvidado que hacen teatro, que ya son solo empresas, y lo único que hacen es, siguen ahí porque tienen, bueno, es de lo que viven, y estas compañías siguen teniendo estas ayudas, mientras que las pequeñas compañías que necesitarían ese apoyo no tienen. Pero bueno, quizá lo más grave de todo también es que tendría que haber mucho más dinero asignado a estas ayudas. Si fuéramos ya radicales, con el dinero que se gastan en los canapés de la ciudad, que dan a teatro, los dineros que dan en los canapés en la Ciudad de las Artes, quizás ese es el gran problema, ¿no? Que genera esta cosa de que es tan poco que aún incluso genera problemas entre los propios entre las propias compañías, cuando debería ser, bueno, que quiten el 5% del Palau de las Arts y dignificar un dinero a las compañías, como es necesario dignificar la producción pública y dignificar tantos aspectos de la creación. Volvemos a la pieza que habéis presentado y ahora nos vamos ya más a un tema artístico. ¿Dónde yace la esencia de la obra para ti? ¿Cómo se titula la obra? Di el título, que no me lo has dicho. La obra se titula... ¿Hablas de Patos Salvajes? ¿Dónde es? ¿Cómo has dicho la pregunta? ¿Dónde yace la esencia de la obra para ti? La esencia de la obra yace en habernos inspirado en una obra de un maestro, de Ibsen, en Los Patos Salvajes, y una obra que habla sobre el tema de las verdades y las mentiras, de los juegos de máscaras que tenemos en la vida, y que nosotros hemos recogido esa parte de Ibsen, que es universal, pero le hemos dado diferentes juegos. Hemos hecho 8 pequeños... Son escenas, no están unidas narrativamente, y entonces hemos hecho como 8 juegos de máscaras muy diferentes a través de Ibsen, de esta obra clásica. Creo que la hemos llevado a un terreno también contemporáneo. ¿Qué quieres conseguir con esta pieza? ¿Qué queréis conseguir con esta pieza? Pues que guste. Recoge la pregunta. Sí. ¿Qué queréis conseguir con esta pieza? Queremos conseguir que con esta pieza que la obra guste al mayor número de gente, que podamos ir al mayor número de teatros y que bueno, y que poder seguir viajando. Nos encanta hacer teatro para viajar, y es una obra que en este momento es muy emocionante, porque tal y como se quedó en Barcelona, hubo gente que nos dijo que era lo mejor que habíamos hecho, y otros que nos dijeron, ¿qué habéis hecho? Entonces en este momento no sabemos si es una obra que va a tener una vida cortísima o puede tener una larga vida. Siempre sueñas de que la obra se convierta, bueno, en una obra que te permita también acceder a más teatros, a dignificar tu trabajo vendiendo más también tus obras. Entonces esperamos eso, pero si no lo conseguimos, pues seguiremos haciendo teatro, porque
Han sido 17 obras que hemos soñado muchas veces con, bueno, pues con, supongo que como casi todos, pues hacer más actuaciones. Ya está. Habrá un juego de preguntas en el que tienes que contestar con una frase o dos, con preguntas muy concisas. Son sobre lo artístico, ¿vale? ¿De dónde partes para comenzar un proyecto? Y recoge la pregunta. Para empezar, espera, ¿De dónde partes para comenzar un proyecto? un proyecto de como compañía. Sí, cuando tenéis un proyecto entre manos o tú lo generas entre los tres, ¿de dónde partes o de dónde partís? ¿Dónde nace la idea? Muchos de los proyectos de la compañía parten de textos que hemos escrito Luisa y yo, y que queremos representarlo, o de querer probar algo nuevo y escribir una obra nueva con alguna idea diferente que no hemos hecho. ¿Cuáles son ¿Cuáles son las fases en la creación de vuestras puestas en escena? Las fases en la creación. Hay una fase muy importante que es la creación del texto. Nuestra compañía, realmente estamos un año trabajando, porque hacemos una obra por año, y en el momento en el que hemos estrenado una obra, que suele ser en enero, al día siguiente ya estamos pensando en la siguiente. En muchos casos, como la tenemos que escribir, entonces hay una larga fase de 9 meses de ir escribiendo el texto, porque llevamos bastantes años que hemos escrito textos para la obra, otros no, eran textos escritos. Entonces hay una gran fase de acabar el texto, y luego está la fase de preproducción, que sería como un mes organizando los ensayos y 6 semanas de ensayos. ¿Qué modelos de representación utilizas? ¿Qué modelos? ¿A qué te refieres? ¿Qué formas de representación? Pero, Como ¿a qué te refieres? Lo que utilizas en escena, como los formas referentes, utilizas para qué formas de... interpretar eso. ¿Qué formas? Los modelos, las formas de representación, la verdad es que en la compañía hemos hecho muchos modelos. Hemos hecho obras donde hemos estilizado mucho la escenografía, donde han sido más... donde lo hemos hecho en un espacio vacío, en un espacio, digamos que no sabría definir una forma. Creo que sí que hay una manera de abordar, de darle una gran importancia al texto, al material textual, pero creo que también estamos abordando la interpretación. Creo que hay una interpretación que ya empieza, que puede ser reconocible como de la hongaresa, en la que creo que hemos crecido, autoría y actores hemos crecido, y sí que creo que hay una manera de abordar, pero no sabría definirla. ¿Qué hábitos reconoces en tu manera de trabajar? ¿Qué hábitos? ¿Qué hábitos? ¿Te refieres en la hábitos? En la parte... En la forma de... Sí, en tu manera de crear hábitos que reconoces. Creo que hay hábitos que tienen que ver con el respeto a un oficio. Cada vez más el amor a un oficio que necesita que tu manera de abordar tenga unos hábitos de respeto.
¿no? De cómo tratas el acto teatral, que no significa que tengan que ser serios pero son, y los hábitos de las manías, ¿no? Pero yo creo que son los hábitos relacionados con el respeto a un trabajo que necesita de que cuando estás haciendo sea algo muy importante, porque creo que tenemos una gran responsabilidad en el hecho de hacer una obra de teatro. Puede ser muy lúdica y necesita los hábitos de tener una gran concentración, de una seriedad. Yo creo que soy mucho más serio con el teatro que con la vida. Me lo tomo mucho más, me tomo mucho más en serio el teatro que la vida. Entonces mis hábitos son darle un gran valor a cada pequeña, a cada momento que vivo en el teatro. ¿Cómo consideras la percepción del espectador cuando preparas una obra? ¿Cómo considero la percepción del espectador? Claro que pienso, aunque muchas veces creo que pienso mucho más en los amigos, en las personas que gustar, a las personas que hemos gustado hasta ahora, en ser, para mí una gran decepción en la compañía es cuando de pronto a personas que le ha gustado lo que hemos hecho no les gusta, ¿no? Imagino que pienso en unos espectadores ideales y también imagino que, bueno, y que me guste a mí, y que nos guste la compañía, porque si nos gusta a nosotros también, yo creo que vamos a gustar al mayor público. A mí me encantaría que mis obras gustaran, llenaran teatros, pero siempre que lo que haga me guste a mí. ¿Tiene la audiencia que esforzarse con tu trabajo? Yo creo que sí que posiblemente tiene que hacer un esfuerzo, pero en muchos casos yo no pido a un espectador de grandes esfuerzos en el terreno de lo intelectual, porque me gusta también la emoción, la estética. Entonces, no creo que para algunas de mis obras se necesite. Creo que pueden disfrutarla personas muy diferentes, con niveles culturales muy, muy diferentes, porque creo que estoy pidiendo más un espectador, un ser vivo con una con curiosidad. No solo curiosidad culturalista, intelectual, sino con curiosidad emocional, curiosidad vital, curiosidad de interesarse por el ser humano, por lo que nos ocurre. Por tanto, no estoy pidiendo pero sí, desde luego, sí, un espectador que tiene claro, que tiene que hacer más esfuerzo que viendo matrimoniadas, ¿no? Pero no un gran esfuerzo intelectual, desde luego. Un esfuerzo de una curiosidad humana, ¿no? Ante el acto, ante sentarse en una butaca y mirar. ¿Cómo manipulas al público? De todas las maneras posibles de todas las maneras posibles que nos permite el arte, que es jugar, ¿no? Y con toda la... Creo que el teatro es el gran territorio de mostrar el juego y la vida, ¿no? Entonces todo se permite, ¿no? Todos los juegos posibles para tener a un público durante 1 hora y media jugando, enganchado a los diferentes juegos. Y me gustaría aprender aún más juegos, ¿no? para poder conseguir que el público te acompañe en ese trayecto de 1 hora y media, que es de 1 hora y cuarto, que es una representación. Recoge la pregunta. Ah, sí. ¿Qué rol tiene lo espectacular en tu trabajo?
¿qué rol tiene lo espectacular en mi trabajo? Es muy importante lo espectacular cuando va unido con cuando va unido a lo no espectacular, a cuando cae el juego de la máscara y quitarla, ¿no? Yo cada vez más me interesa en el teatro poder unir la máscara, lo megateatral, lo estilizar, ¿no? Y que de pronto caiga la máscara y aparece ese territorio entre lo verdadero y entre la ficción y lo real, ¿no? ¿Qué es lo que te motiva para trabajar? Me motiva para trabajar el hacer una obra nueva, el crear una obra nueva, en volver a juntarme con amigos para hacer teatro. El teatro como territorio colectivo me motiva mucho a hacer obras, crear cosas nuevas y juntarme con actores, con directores, con amigos, con técnicos. Imagina que eres un pintor. ¿Cuál es tu actitud con el lienzo? Si imagino que soy un pintor, ¿Cuál es tu actitud con el lienzo? mi actitud con el lienzo generar lo que también intento creo que como dramaturgo y como director y como actor, generar atmósferas y personajes. Yo creo que mi conexión con la pintura, y por lo que me interesa mucho también, es el teatro, creo que es el gran territorio de las atmósferas y de los personajes, ¿no? Entonces yo creo que cuando me enfrentara, creo que sería un pintor, que soy inútil para pintar, pero me gustaría crear atmósferas y personajes. ¿Cuáles son los temas o problemáticas que te interesan? Me interesa, es muy obvio, pero lo que me interesa es la condición humana. El teatro como es mi curiosidad por los otros, por el ser humano, por la condición humana. Es un arte que nos permite vernos, reírnos de nosotros, nos permite estos bichos que somos los seres humanos. Me interesa como un tema eterno del teatro, que es cómo nos engañamos, cómo reconocemos nuestras mentiras, nuestro miedo al tiempo, nuestra manera de cohabitar con la vida, con la condición humana, no sé, cualquier cosa de la condición humana. Ruth, nos quedan 5 minutos de cine. 5 minutos de cinta, vale. Pues cuando se acabe, se acaba. Vamos a ser más concisos. Sí. ¿Qué es la estética para ti? La estética, para mí, es una herramienta para seducir al espectador, pero que tiene que estar unida a un impulso ético, y tiene que estar posiblemente también unida en dramaturgia o en teatro. Me interesa que esté unida también a qué quieres decir, ¿no? ¿Qué viene primero, la forma o el contenido? Hay momentos que la forma es el impulso, y luego viene el contenido.
y al revés. Yo creo que no. En cualquier obra cohabitan las dos, forma y contenido, y hay veces que empiezas desde la forma y hay veces que y al revés. ¿Qué tiene? No, perdón. ¿Crees que puedes trabajar fuera de las estructuras de apoyo? Me gusta trabajar fuera de las estructuras de apoyo, pero también siento curiosidad en este oficio por conocerlas, ¿eh? Y también cuando empecé no quería pensar que tenía ninguna estructura de apoyo. Ahora es verdad que me doy cuenta de, bueno, tengo curiosidad también por conocerlas y también para romperlas, saber que estoy rompiendo. ¿Qué tienen que ver tus obras contigo? Mis obras conmigo, yo creo que cualquier creador se tiene que, sin tener que hacer algo autobiográfico, ni mucho menos, yo creo que las obras importantes de cualquier creador están unidas a tu propia vida, a tu experiencia. Por tanto, tienen que ver mucho. ¿Cuál es la relación entre tus intereses políticos y tus intereses en el teatro? Hay un momento que se cogen de la mano. Por ejemplo, en esta obra del alma se serena, habían la necesidad de, y lo he descubierto hace poco, ¿no? de creer que el teatro puede ser un territorio que amplifica, que pone altavoces a dolores y a conflictos, ¿no? Y que es un buen espacio para mostrarlo. Sobre todo si no se renuncia a las atmósferas, a los personajes, a lo artístico, a trabajarlo de una manera artística. ¿Qué es lo específico del teatro para ti? Lo específico del teatro para mí. No lo sé, esto sí, no lo sé. ¿Qué entiendes por creación escénica contemporánea? Creación escénica contemporánea es cualquier manifestación teatral que se hace en este momento. ¿Hay un proyecto que quieres realizar desde hace mucho tiempo? Un proyecto desde hace mucho tiempo, no. ¿Por qué quieres trabajar en esto? ¿Por qué quiero trabajar en esto? Supongo que es lo que más me gusta y lo único que sé hacer. ¿Te gustaría añadir alguna información que te parezca importante y no hayamos comentado? Casi todo lo que he dicho en esta entrevista me parece que casi nada se ajusta a lo que pienso en la realidad. ¿Qué pregunta te harías a ti mismo? ¿Por qué explicar algo que llevas tanto tiempo? ¿Por qué te explicas? ¿Por qué me explico tan mal? ¿Y por qué? Vale, ya. Ya está. A veces cuesta más explicarlo que hacerlo, ¿no? Sí, es Claro, que es ¿no? una tortura esta entrevista. Por favor, menos mal que no me habéis grabado. Dice, Porque me ¿por veo- qué te explicas tan mal cuando hace tanto tiempo que estás en esto? Empezar, mira, decir poner solo eso. Ni lo de teatres ni nada. Poner solo Pero eso. está muy bien, Paco. Jolín, es que no... A ver, claro, por ejemplo, estas últimas preguntas Es que, son habla- cosas que sugieren, no son preguntas obvias Ya. porque no queríamos respuestas Sí, sí. obvias, sugieren cosas. Ya, ya. Y son amplísimas, ¿no? Cada uno le habéis contestado de una manera pero pasa claro, hay que pensarlas. Es que yo eso me gusta tenerlas. Ay, perdona. No espero que es la hora. ¿Qué es lo específico del teatro para ti que dices, no sé,
bueno, tantas cosas, el encuentro ahí, ¿no? No sé, bueno, aquí cada uno, gente... Es que, pero ha habido un momento que me digo, Claro, pero no, es me muy ha agotado. difícil. Digo, no puedo más, es que... Y veía, decía tonterías, lugares comunes. Pero es que lo he hecho larguísimo, porque creo que es la entrevista más larga que tenemos. Oye, pues... La has hecho larguísima, sí. ¿que sí? Sí, la más larga que Pero, tenemos. Yo de haberme repente dicho, he pero mirado, haberme dicho. Pero yo de repente he mirado y Claro, digo, tío, estará agotado de tanto. Pero si yo no suelo hablar, nunca. Normalmente están... Yo 40 aviso minutos. cuando estamos con 30, 40 y tal, aviso. Pero bueno, y- luego esto va a ser mucho más corto. No vais, No, no, claro, no vais a luego coger, se editas, luego quitar se- la... No, oye. Oye, que son menos cuarto. Claro, yo estaba pensando en la obra. Yo estaba pensando en la obra, digo, madre mía.